Buenos días, vamos a continuar con lo que sería ahora el culto dominical, y ya las próximas veces que nos estemos viendo vamos a estar transmitiendo desde la casa de oración y de una manera más formal, y para empezar a seguir ese deseo de regresar a casa, estar juntos. Pero mientras que no sea posible, vamos a estar pasando las transmisiones desde la casa de oración para que ustedes también puedan recordar, al menos recordarnos cómo es por dentro, ya que muchas veces pasa el tiempo, se nos olvida y dejamos de anhelar. Y vamos a empezar un nuevo tema. Vimos los temas anteriores. El tema anterior, el primer tema era el cielo, y vimos todo lo que conlleva, lo que va a suceder, cómo vamos a estar, los dos lugares, y los que están en el infierno y los que están en el cielo. Vimos también ya que tanto unos a otros se van a poder ver, y también vimos lo que eran los terrores del infierno. Y el propósito de la predicación es ayudar a la gente a prepararse para el día en que el Señor nos llame a su presencia. Ustedes, yo, podamos decir si vamos a casa o no estar en esos últimos días de nuestra existencia con una agonía, un miedo, sin saber qué va a pasar. Decía uno de los escritores que mencioné que mucha de la gente en las iglesias piensan que por el hecho de ir a la iglesia cada 8 días, estar activo, hacer cosas, eso les da el derecho de ir al cielo. Y vimos que no. Dice este escritor que la mayoría de la gente que se reúne en las casas de oraciones se va a ir al infierno, porque mucha de la gente aprende a ser religiosa. ¿Qué significa ser religioso a ser un verdadero hijo de Dios? El religioso aprende a hablar como todos los demás. El religioso cumple al pie de la letra todo lo externo. Pero lo más triste es que el religioso no cambia su vida íntimamente. Por eso Jesús le decía a los fariseos: sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, podridos por dentro. ¿Cuánta gente que va a la iglesia, que se reúne en la casa de oración, allí son unas personas, viven de apariencias, pero cuando salen de allí, regresan a su vida diaria, su vida íntima sigue siendo la misma? Y recordemos que en los estudios de Colosenses dice Pablo que el verdadero evangelio trae fruto y crece. Entonces es muy importante, hermanos, que pongamos atención a estos estudios y que empecemos a practicar todo aquello que la palabra de Dios nos vaya señalando que no está bien. Porque Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces, no nomás es ir a escuchar la voz del pastor a la casa de oración. Eso no le ayuda en nada. Es como ir con el doctor, que el doctor nos escuche, que el doctor nos dé una receta, pero nunca surtimos la receta. Aunque hayamos ido al doctor, le hayamos dicho nuestros males, hermanos, si no surtimos la receta, ese medicamento nunca le va a ayudar a sanar. De la misma manera, si usted va al templo, hermanos, va a la casa de oración, escucha, participa, pero saliendo de ahí no pone por obra la palabra de Dios, de nada le sirve. Entonces es donde vienen las palabras de Jesús en Mateo 7:21.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vamos, hablando de voluntad, vamos a hablar en este estudio, hermanos. ¿Cuál voluntad estás viviendo? ¿La tuya o la de Dios? Porque habemos muchos cristianos, hermanos, que vivimos nuestro cristianismo a nuestra manera. Pero vamos a orar para entrar de lleno al estudio. El nuevo tema es el camino estrecho que lleva a la vida. Ese es nuestro nuevo tema. El camino estrecho que lleva a la vida. Oremos. Padre, nos ponemos en tus manos. Háblanos a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Que podamos ser receptivos. Abre nuestro corazón, Señor, y permítenos asimilar lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Te pido por cada familia, cada miembro de nuestra congregación, Señor, que tú seas con ellos, Señor. Que tu palabra en esta mañana pueda fortalecer, pueda guiar, pueda motivar, Señor, y pueda, Señor, sentar bases en nuestra fe y en nuestra relación respecto a ti. Te pido, Señor, por cada situación que estén viviendo las familias de nuestra iglesia, que tú seas con ellos, que tú les des sabiduría para actuar de acuerdo a tu palabra. Te pido por los enfermos, Señor, que tu mano de sanidad, Señor, sea sobre ellos, y que si tú decides levantarlos, sanarlos, que ellos den testimonio, Padre. Y te pido por aquellos que han perdido familiares, que tú traigas tu consuelo y la paz que sobrepuja todo entendimiento a sus vidas. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas personas se preguntan actualmente sobre Dios. La mayoría conoce muy poco de Dios, y lo que han oído les hace tener una imagen distorsionada de Él. Muchos se crean un Dios a su propia imagen, el cual solo existe en su imaginación. Muchas personas deciden creer en Dios, pero deciden acomodar a ese Dios, ¿sí?, a ese Dios que ellos creen, a su alcance, a sus necesidades. De hecho, casi hacen de ese Dios un títere, ¿sí?, porque ellos son los que le dicen a ese Dios lo que ellos quieren que Dios haga. Y no es así. Cuando un pecador viene a Cristo, reconoce que no puede hacer nada por él mismo. Reconoce que va a morir. Y solamente tiene la esperanza en un Dios que le puede ayudar, que lo puede sacar. Y ese Dios está arriba de él. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Dios, hermanos, que está en los cielos, entonces nosotros nos humillamos, reconociéndolo como Señor. ¿Sí? Y cuando nosotros entramos en una relación personal con ese Dios, entonces debemos llevar en mente que vamos a servirle, vamos a obedecerle y vamos a hacer lo que Él nos diga. Agarra a tu Dios, hermano. Dime si diario le preguntas, como dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Normalmente cuando nos levantamos: Señor, te pido que me ayudes, te pido que me guíes, te pido que me protejas. Empezamos a darle órdenes a ese Dios, hermanos, en lugar de decirle: Señor, ¿qué quieres que haga en este día? ¿Qué tienes preparado para mí en este día? ¿A dónde voy a ir? Guíame en este día. ¿Sí entienden la diferencia, hermanos? Cuando nos levantamos y le empezamos a pedir, en lugar, hermanos, de preguntarle qué vamos a hacer, cuál es su plan para nosotros. Entonces, ¿por cuántos años hemos tenido un Dios al que nosotros le damos órdenes, pero al que nunca obedecemos? Y lo llevamos al plano, hermanos, del perdón.
Dice Dios que perdonemos 70 veces número de 7 al día, hermanos. ¿Cuántas personas están enemistadas? Y no nomás con los de la iglesia, con familiares, hermanos, con vecinos, con compañeros de trabajo. Cuando Dios te dice perdónalo. ¿A cuántas personas no puedes ver, ni las quieres ver? Cuando el Señor te dice que ames a tu enemigo, que le des de comer, que le des de beber. Y hermanos, cuando tú le das de comer, de beber a ese enemigo, necesitas una relación, lo vas a ver, lo vas a tener cerca para que tú puedas accionar. Y tú vas a tener esa relación. Y al tener esa relación de amor, cuando le das de beber, le das de comer, Dios está viendo que tu corazón no hay rencor, no hay resentimiento. Entonces Dios comienza a actuar en nuestras vidas porque estamos obedeciendo su palabra. Pero es triste, hermanos, que muchas veces nosotros nos hemos hecho nuestro propio Dios y no estamos siguiendo, no estamos obedeciendo al Dios de la Biblia. La consecuencia de fabricarnos un Dios a nuestra semejanza es conducirnos a una eternidad en el infierno. Escuche bien, la consecuencia de que usted y yo nos fabriquemos un Dios a nuestra medida, como nosotros queremos, simplemente, hermanos, nos lleva a una eternidad en el infierno. Podemos equivocarnos sobre algunas cosas, pero equivocarnos acerca de la salvación es el error más grande que podemos cometer. Es fatal para nuestras almas. Este estudio tiene el propósito de ayudar a los que están interesados en una mayor comprensión de lo que Dios es, así como para hacer saber las demandas que Dios hace a los que quieren ser sus seguidores. ¿Escuchó eso? Dios va a demandar de nosotros. Nosotros no le vamos a demandar a Dios. Dios va a demandar de cada uno que se acerque a Él, hermanos, una manera de vivir, una manera de servir. No es como tú quieres, no es donde tú quieres, Él es el que manda. Decía, habla Señor, Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Y esa debe de ser, hermanos, nuestra disposición hoy. Decirle al Señor, habla, que tu siervo escucha. Quiero hacer tu voluntad. Entrar al cielo no es fácil. Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar. Escuche bien esto, hermanos, procuran entrar y no podrán. Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y es muy importante que cada cristiano tome muy en serio estas palabras de Jesús. Nuestro estudio podría resumirse de la siguiente manera. Vamos en este estudio, hermanos, el camino estrecho que lleva a la vida, hay 6 puntos en cómo los vamos a desarrollar. Se los voy a mencionar despacio, si lo quieren escribir para que puedan seguirlo, hermanos, la secuencia y congruencia. En primer lugar, el primer punto que vamos a ver sobre este estudio es: Dios es nuestro creador. Por lo tanto, somos responsables ante Él. Lo mismo para seguirle que para obedecerle. Primer punto. Dios es nuestro creador. Por tanto, somos responsables ante Él. Dice, lo mismo para seguirle que para obedecerle. Punto 2. Dios es santo. Por tanto, aborrece todo pecado. Dios es recto y justo. Así
que debe castigar el pecado. Punto 3. Todo hombre nace con un corazón corrupto, que ama el pecado y aborrece a Dios. La corrupción del corazón del hombre hace que cada cual quiera seguir su propio camino, hacer su propia voluntad y quebrantar las leyes divinas. Punto 4. La persona de Jesucristo es la única respuesta de Dios al problema del pecado. La persona de Jesucristo es la única solución de Dios al problema del pecado. Punto 5. Ser un seguidor de Jesús, pongamos atención, es costoso. Jesús demanda ser la máxima prioridad en nuestras vidas. De otro modo, no podemos ser sus seguidores. Número 6. Dios exige que la persona que venga a Él debe primero arrepentirse, apartarse de todos sus pecados y rendirse a Jesucristo como Señor. Vamos a ir repitiéndolos uno a uno en el estudio. Hoy nos vamos a concretar al punto 1, hermanos, acerca de quién es nuestro Dios. Es nuestra esperanza que a través del estudio puedan seguir interesados en vivir de acuerdo a la palabra de Dios e ir corrigiendo todo aquello que su palabra nos confronte a corregir para empezar a vivir una vida santa. Primer pregunta: ¿cómo es Dios? Dios es nuestro Creador, todopoderoso y soberano. Ese es nuestro Dios, nuestro Creador, todopoderoso y soberano. Todo lo puede y nadie está arriba de Él. Dios se nos revela en la Biblia como el todopoderoso y soberano creador del universo y de todo lo que hay en él, incluyendo al hombre. Esa es la revelación que tenemos de Dios en la Biblia. En Colosenses 1:16 dice de la siguiente manera: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dado que Dios es nuestro Creador, somos responsables delante de Él. Escuche, tanto para seguirle como para obedecerle. No tenemos derecho por nosotros mismos, no tenemos ningún derecho. El único derecho que tenemos, hermanos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Escucha. Salmo 103. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconoced que Él es Dios. El problema del pecado hace que en el corazón del hombre haya una rebelión contra esta autoridad. Sí. Y por eso la palabra, hermanos, nos dice que tenemos que reconocer, tenemos que aceptar, tenemos que poner a Dios en su lugar. Y me recuerdan las palabras de nuestro hermano Gregorio: Dios nunca va a aceptar el número 2. ¿Cuántos cristianos, hermanos, tienen a Dios fuera del lugar número 1?
Y la primera tarea, hermanos, para usted y para mí, es darle a Dios el lugar que Él merece, hermanos. Y ese lugar, hermanos, es la prioridad número 1 en nuestras vidas. Cualquier cosa fuera de Dios que ocupe tu prioridad, hermanos, usted tiene dioses ajenos delante de Él. Sí, porque Dios no es tu prioridad. Escuche, reconocer que Él, Señor, es Dios. Es nuestro hacedor. Por eso, la palabra de Dios nos invita en esta mañana, hermanos, a que cambiemos nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar. Y decirle a Dios, perdónanos. De aquí en adelante vas a ser nuestra prioridad número 1. Como Creador, nuestro Dios es quien establece lo que es bueno y lo que es malo. Él decide, hermanos, de toda su creación. Él decide lo que sí nos conviene y lo que no nos conviene. Lo que sí podemos tener y lo que no podemos tener. Hemos sido amorosamente criados a imagen de Dios. No somos como los animales, ni somos máquinas ni robots, porque es nuestro Creador. Dios tiene derecho absoluto sobre nuestras vidas. Nosotros somos responsables ante Él y totalmente dependientes de Él. Dice Mateo 5:3, hermanos. Mateo 5:3 dice de la siguiente manera: bienaventurados los mansos, porque ellos, 5:3, me equivoqué, 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre siempre va a depender del Señor de arriba, siempre. Y hermanos, es triste que hay líderes cristianos, pastores cristianos, hermanos, buenos cristianos, que llegan, hermanos, a una total independencia de Dios. A través del conocimiento que han adquirido, a través del estudio que han hecho, hermanos, ellos ya se sienten autoridad. Sí. Y me recuerda aquella iglesia en Apocalipsis: soy rica, no me hace falta nada, no tengo necesidad de nada. El pobre de espíritu, hermanos, siempre dependerá de la voluntad de su Señor. Siempre. Por esa razón, hermanos, tenemos que tener cuidado en no caer en la vanidad espiritual, donde creer que el título que he obtenido, el estudio que he hecho, ya no necesito consultar a mi Dios. Recordemos que los grandes líderes en la Biblia, los grandes profetas, hermanos, los hombres, los padres, nuestros primeros padres, hermanos, su preocupación cuando había problemas era consultar a Dios. Y Dios no ha cambiado, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él, hermanos, siempre es el que nos debe de guiar. Es al que debemos de consultar. Jesús en sus momentos más difíciles, hermanos, dice que Él llevaba su causa a su Padre. Entonces recordemos, hermanos, que usted y yo dependemos totalmente, día a día, hasta que Él nos llame a su presencia, de Dios. Dios es santo, recto y justo. Dios es santo, recto y justo. Dios es un Dios santo y puro y de excelencia moral perfecta. Dios es adorado por seres celestiales debido a su santidad. Los serafines, seres criados semejante a los ángeles, rodean el trono de Dios y claman: Santo, 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 Señor de los ejércitos. Isaías 6:3. Ninguna
Otra característica divina es repetida 3 veces en toda la Biblia como esta. Escuche, ninguna otra característica divina de Dios es repetida 3 veces en toda la Biblia como esta. Estamos hablando de las características que Dios tiene, porque también hay en la Biblia los ayes, hermanos. Ay. Esa no es una característica de Dios. Estamos hablando que esta es la única característica, la santidad de Dios, que se repite 3 veces, hermanos. La única en toda la Biblia. Dice, la santidad de Dios se refleja en la pureza de su ley moral. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Porque Dios es santo, aborrece el pecado y todo lo que es contrario a sus leyes. Y que Dios sea recto y justo, esto significa que siempre hace lo que es bueno y actúa con completa justicia en todo lo que realiza. Todo lo que Dios hace es bueno para todo lo que Él ha creado. Sus leyes, hermanos, que rigen el universo son buenas. Por tanto, hermanos, la palabra de Dios, donde tenemos la ley de Dios, es buena para todo ser humano. La justicia divina requiere que el castigo sea aplicado. Aquí viene lo más difícil para los padres. ¿Cuántas veces usted y yo, hermanos, hemos detenido el castigo a nuestros hijos por alguna infracción? Y cuando digo castigo, no tiene que ser golpes, hermanos. Recuerde, es un regaño, una advertencia, hermanos. Es una privación de privilegios. Si el hijo reincide, entonces viene, hermanos, la chancla. Viene el cinto, viene la tabla, etcétera, hermanos. Pero ¿cuántas veces usted y yo, nuestros hijos merecían, nuestros hijos quebrantaron nuestras leyes, hermanos? Lo que usted y yo le dijimos que no hiciera. ¿Y cuántos hijos, hermanos, nos miran a la cara, se ríen y se voltean y hace exactamente lo que le dijimos que no hiciera? Y usted, ay, estos niños, ay, es que así son. No, escuche, usted y yo tenemos que actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Y es que los niños no son así. Así los dejamos ser. Escuche, los dejamos ser. Dios no nos va a dejar ser. Olvídese. El que quiso ser, hermanos, en el cielo fue echado. Y el que quiso ser en la tierra fue echado del huerto. Dios no nos va a dejar ser. Entonces, ¿por qué nosotros dejamos ser a nuestros hijos? Y no se diga a los nietos. ¿Sí? Entonces, sí hay cosas, hermanos, que a través de este estudio, usted y yo, como papá, como abuela, hermanos, vamos a tener que corregir respecto a lo que hemos permitido que nuestros hijos sean o nuestros nietos sean. Porque Dios, hermanos, no va a permitir. La justicia divina requiere que el castigo sea aplicado a toda rebelión contra la autoridad de Dios y a toda violación de su ley moral. El otro día ya pronto se van a acabar estas pequeñas fallas, hermanos, del sistema. Le decía que el otro día me detuvo un oficial. Iba dando vuelta por el callejón, por la calle 8. Y estaba una patrulla. Y se me olvidó ponerme el cinturón. Cuando lo vi, jalé el cinturón y me lo puse. El oficial se dio vuelta. Y ya me dice, su cinturón. Y yo dije, ya lo traigo puesto. Y me dice el oficial, cuando te vi,
no lo traías puesto. Así que párese allá más adelante, por favor. Dice, y le va a costar 1,000 pesos. Si la pago ahorita le va a costar 450. Pero me dice, le voy a poner una multa chiquita para que la pague. Y me puso una multa de 135 pesos. Hermanos, yo violé la ley. Yo sé que al momento de subirme al carro, lo primero que debo hacer, hermanos, es abrocharme el cinturón, porque ya es una ley. Antes no, hoy ya es una ley. El oficial simplemente cumplió, hermanos, con aplicarme la ley. Y le dije, gracias por hacerme responsable. Dije, porque si no pago no voy a obedecer. Entonces, hermanos, si los hijos no pagan, hermanos, la consecuencia de lo que debe ser, hermanos, una llamada de atención, escuche, usted y yo los vamos a hacer delincuentes. Porque les hacemos saber, le estamos diciendo, no hay problema, te vamos a perdonar. Hermanos, Dios no es consecuente. Dios aplica la ley que Él puso. Entonces, cuando usted ponga, hermanos, reglas en su casa, y yo, hermanos, tenemos que hacer que esas reglas se cumplan para bienestar y conservar, hermanos, la armonía familiar. Es muy, muy importante. Cuando alguien comete un crimen humano, se espera que sea castigado por ello. Mucho más deberíamos esperar de un Dios santo que castigue a quien se rebela contra Él y viole las leyes del cielo. Porque Dios es santo y justo, es un Dios de gran ira. Sí, es un Dios de gran ira. Esta palabra no nos gusta, hermanos. Y casi le aseguro que mucha gente no le gusta verla en Dios. Un Dios iracundo. Escuche, la ira es una de las características de Dios que mucha gente preferiría ignorar o tratar de eludir. En realidad, en la Biblia hay más referencias a la ira de Dios que a su amor. Tremendo, ¿no? Que haya más referencias a la ira de Dios que a su amor. La ira de Dios es su santidad, escuche, es su santidad puesta en acción contra el pecado. Esa es la ira de Dios. La santidad de Dios contra el pecado. Pecado es todo acto o forma de rebelión contra la santidad o autoridad de las leyes de Dios. Repito, pecado es todo acto o forma de rebelión contra la santidad o autoridad de las leyes de Dios. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18. El infierno es real. Es un lugar de fuego y castigo eterno. Decirte o decirles algo diferente sería encubrir e ignorar la realidad del infierno. Sería mentirles. Toda persona que en esta vida continúa rechazando la autoridad de Dios sobre su vida y violando sus leyes, pasará la eternidad en el infierno, ya que el pecado acarrea tal castigo. Es muy importante que aprendamos más sobre lo que es el pecado. Y vamos a empezar, hermanos, a entrar un poco en esta área del pecado. El subpunto lo pueden poner ahí, hermanos. El pecado y la total corrupción del corazón humano. El pecado y la total corrupción del corazón humano.
Dice en Eclesiastés 7:29, hermanos. Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre sencillo, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Dios hizo al hombre sencillo, y lo voy a poner en palabras nuestras, pero los hombres se hicieron mañosos. ¿Sí? Ellos se buscaron muchas artimañas. ¿Cuántas artimañas hay, hermanos, para evitar pagar impuestos? ¿Cuántas artimañas hay? ¿Cuántas artimañas tus hijos y mis hijos buscan, hermanos, para no cumplir con sus obligaciones en la casa? Esas obligaciones tan sencillas como recoger los trapos sucios, la basura, limpiar su cuarto, lavar platos, lavar baños, etcétera, etcétera, hermanos. ¿Cuántas artimañas? Y no sería tan sencillo, hermanos, que nuestros hijos simplemente decidieran, hermanos, decidieran obedecer esas reglas de convivencia urbana en la familia, hermanos. Esas reglas cuando tú le dices a la hija, al hijo, hermanos, esta va a ser tu tarea, esto va a ser tu obligación, si todos cumplimos, la casa va a estar limpia, no va a haber disciplina, o sea, no va a haber castigo, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué? ¿Por qué no podemos? Simplemente, hermanos, ¿por qué no podemos obedecer a nuestros padres? En lo pequeño, en esas pequeñas reglas. ¿Por qué desde niños nos empezamos a rebelar? Pocos negarán la realidad del pecado. Pero la mayoría, escuche, la mayoría no considera el pecado como su problema personal. No es mi problema. ¿De dónde viene el pecado? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó al mundo? ¿Cómo llegó el mundo a la condición en la cual nos encontramos hoy? Las respuestas a estas preguntas solo pueden ser halladas en la Biblia. Hemos visto que Dios crió al hombre a su imagen y semejanza. El primer hombre, Adán, fue criado por Dios, que es santo y recto. Adán fue mucho más que el primer hombre. Escucha, mucho más. Agradó a Dios hacer a Adán la cabeza representativa federal o la cabeza legal de la entera familia humana. Dice, hermanos, que habría de nacer después de él. Pongo todo junto. Agradó a Dios hacer a Adán la cabeza representativa federal o la cabeza legal de la entera familia humana que habría de nacer después de él. En otras palabras, hermanos, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador decida, hermanos, triunfamos con él o fracasamos con él, porque él es nuestra cabeza representativa de toda la nación. Es el jefe máximo sobre nuestra nación. Para que entendamos, hermanos, lo que es la cabeza federal representativa. ¿Sí? Cada presidente representa a su nación, hermanos. Cada presidente. Lo que el presidente haga va a afectar, hermanos, a la nación. Se las pongo a nivel menor. Cada papá representa, hermanos, esa autoridad en la familia. Lo que el papá y la mamá hagan, hermanos, va a afectar a los hijos. ¿Sí? Los hijos no lo hacen, pero el papá y la mamá lo hacen. Y al hacerlo, hermanos, y estar bajo esa autoridad, hermanos, honra a tu padre y a tu madre. Lo que ellos hagan va a repercutir positiva o negativamente a nuestros hijos. Entonces, desde ese punto de vista, hermanos, Dios hizo a Adán la cabeza federal de toda la raza humana. Y lo que Adán haría, hermanos, o triunfábamos con él o caíamos con él. Y ya sabemos, hermanos, que todos caímos con él.
Entonces, por eso viene, a Dios le agradó ponerlo a él. Adán fue la cabeza federal de la raza y de toda la raza, y se permanecería o caía con él. Por tanto, se le puso a prueba para determinar si obedecería o no a su Creador y si se sujetaría a su autoridad. ¿Cuál fue la prueba, hermanos? ¿Fue una prueba súper difícil, hermanos? Viene la prueba. La que no pasó nuestra cabeza representativa, hermanos, Adán. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo, escuche, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Mucha gente dice, hermanos, que si usted y yo hubiéramos estado en el huerto de Edén, no hubiéramos caído. Hermanos, cualquier hombre, cualquier mujer fuera de Eva y de Adán, hubiéramos cometido el mismo error. Aunque usted diga yo no, usted y yo hubiéramos cometido el mismo error. Y se los pongo fácil. ¿A cuántos no has perdonado? ¿A cuántas personas no hablas? ¿A cuántas personas has dejado de ayudar? Porque Dios te dice, hermanos, que debemos ser misericordiosos. Y misericordia, hermanos, es sentir la necesidad ajena y hacer algo para aliviarla. ¿Y cuántas veces hemos escuchado de necesidades ajenas, hermanos, y no hacemos nada? ¿De cuántas personas hemos hablado tú y yo a sus espaldas? Y eso, hermanos, ya conociendo la historia de Adán. Eso ya teniendo toda la Biblia escrita. Y se lo pongo de esta manera, hermanos, porque usted va a decir, no, es que si yo vieres, no. Adán recibió la orden directa de Dios. Nosotros tenemos la palabra escrita de Dios. Hemos oído la historia 1,000 veces, hermanos, y seguimos haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Por eso nadie puede decir, yo no hubiera pecado. Lo seguimos haciendo hasta hoy en día, hermanos. Entonces, es muy importante, hermanos. Es muy, muy importante que entendamos esto. ¿Por qué decidimos? Escuchen, ¿por qué decidimos seguir pecando? Aun cuando la Biblia dice, hermanos, que no pequemos. Adán, libre y voluntariamente, escogió desobedecer a Dios. Y la raza humana entera se volvió legalmente culpable con él. Romanos 5:12 hace esta afirmación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya di la ilustración, hermanos. Cuando un padre fracasa, toda la familia se va abajo. Cuando un padre o una madre triunfa, toda la familia. Porque tanto el papá como la mamá, hermanos, es la cabeza representativa de ese hogar. Entonces, ¿usted trae bendición a su casa o usted trae maldición a su casa? ¿Usted bendice a sus hijos o usted maldice a sus hijos? La muerte, la pena por el pecado, vino a todos los hombres porque todos pecaron legalmente en Adán, la cabeza federal de la raza. El pecado de Adán fue imputado y cargado a todos sus descendientes. El pecado de Adán trajo consecuencias muy severas. La misma naturaleza del hombre se corrompió totalmente como resultado de su pecado. Esto me asombró,
créanmelo, después de 49 años, hermanos, no lo había visto. Dice, cada niño que viene a este mundo nace con un corazón corrupto. Cada niño. Salmo 58:3 dice de la siguiente manera: se apartaron los impíos. Escuche, ¿desde dónde? Desde el bien, desde la matriz. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde antes que nacieran. Y eso me sorprendió, hermanos, créanme. Después de 49 años aprendí algo nuevo. Salmo 58:3. La gente dice, ay, es que en el niño no hay pecado, los niños son como angelitos. No, hermanos, la Biblia dice que ya vienen corrompidos. Ahora, no niego, hermanos, es cierto que el niño trae la naturaleza pecaminosa, hermanos, pero Jesús dice que si un niño muere, hermanos, dice, él va al cielo. Dejar a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. El niño trae la naturaleza, pero el niño no ha pecado. Trae la tendencia, sí, pero no lo ha puesto por obra. Entonces, Dios es misericordioso en este aspecto con estos bebés, hermanos. Pero desde el vientre, hermanos, ya traen esa naturaleza que los va a llevar a pecar. A un niño no es necesario enseñarle a pecar o a hacer el mal. Una de las primeras palabras que sale de la boca del niño es no, dichas en desafío a la autoridad. El mayor problema que tiene el hombre en su corazón corrupto, dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La corrupción del corazón lleva al hombre a escoger su propio camino y ser hostil a Dios. Su autoridad y sus leyes, el hombre natural se ama a sí mismo y aborrece a Dios, de modo, Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, quiero llegar hasta aquí con ustedes. Próximo domingo voy a estar hablando, la corrupción del corazón humano se demuestra por dos cosas. Y eso lo vamos a dejar pendiente. Pero hasta aquí, hermanos, hemos visto quién es nuestro Dios. Es nuestro Creador, todopoderoso y soberano. Y Él, hermano, tiene sobre usted y sobre mí toda autoridad. Hablaba al principio, hermanos, de cuántos de nosotros hemos hecho un Dios al que usted y yo le ordenamos en cuanto amanece, abrimos los ojos, le empezamos a pedir. Sí. Desde que te levantas, Señor, cuida a mi esposo, cuida a mis hijos, cuida mi negocio, cuídame en el camino. No, hermanos. Cuando Pablo cayó en Cristo, Pablo le dijo, después de preguntarle, y yo pienso, hermanos, que muchos cristianos somos como Pablo. Cuando Dios nos habla, no reconocemos la voz. Y por eso Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Hermanos, si tú no puedes reconocer la voz de Dios, pregúntale quién es. Y el Señor te va a contestar lo mismo. Yo soy al que tú persigues. Porque yo no puedo servir, hermanos, a alguien que no conozco. Y no puedo agradar a alguien con el cual no tengo una relación. Después de eso, hermanos, Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntale en esta mañana a Dios, ¿qué tiene para ti? ¿Cuál es la misión? ¿Y cuál es la razón por la que vives donde vives, estás donde estás? Porque ahí, hermanos, Dios te sembró. Allí Dios quiere que demos fruto. El evangelio verdadero, hermanos, lleva fruto y crece. Los que están a tu alrededor, hermanos, tu fe ha crecido, ha tenido fruto, hermanos. Hay otros que la han abrazado. ¿A cuántas personas
has traído a Cristo. Tenemos que dar fruto, hermanos. El evangelio tiene que seguir, el verdadero evangelio tiene que seguir creciendo. Dejemos de ser religiosos, hermanos. Dejemos de hacer las cosas exteriores. Todo lo que conlleva, hermanos, en la asistencia a las casas de oración. Dice la palabra de Dios que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, hermanos. Porque Dios es espíritu. Todos los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Tienes problemas tú para agradar a Dios, hermanos? Dejemos de vivir en la carne, hermanos. Reconozcamos que no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y empecemos, hermanos, a hacer nuestra pequeña tarea. Que Dios me les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos haces ver, Señor, que tú eres Dios, que tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro dueño. Ayúdanos, Señor, a humillarnos y a obedecerte y a seguirte y a hacer lo que tú, Señor, nos has traído a hacer. Que podamos entender, Señor, la misión por la cual estamos viviendo donde vivimos, trabajamos donde trabajamos, estudian donde estudian, Señor, y andamos por donde andamos. Que donde quiera, Señor, tú tomes el control de nuestras vidas y que de esta manera tu presencia en nuestras vidas, Señor, pueda ser vista por toda la gente que nos rodea. Te pido una vez más por todas las personas que están escuchando este mensaje, que entiendan, Padre, que fuimos llamados para darte la honra, la gloria y la alabanza, pero en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, Señor. Ayúdanos a corregir lo que vemos, lo que oímos, Padre, para que en todo momento, Señor, que todo nuestro ser pueda alabar y bendecir tu nombre en un servicio en beneficio a la gente que nos rodea. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos.